Hola con todos y bienvenidos a Codecrafter. En este nuevo episodio del curso de Go vamos a ver lo que son las estructuras de control. Estas estructuras de control condicionales nos permitirán crear varios caminos en nuestro programa en dependencia de si se cumple o no una condición específica, de tal forma que podremos crear bifurcaciones o ramas dentro de nuestro programa. Quédate en el video y veremos cómo implementar esta característica de la programación en Go. Bueno, ya estamos por acá. Vamos a ver nuestro programa de Go para ejemplificar lo que son las estructuras de control de flujo. En este caso, como siempre, les he preparado un archivo gist donde podrán seguir paso a paso esta lección, que lo encuentran también en la pantalla aquí en la parte derecha. Yo ya me he creado mi carpeta, como ven por acá. Ya tengo mi carpeta que se llama Control Flow. Para adelantar un poco, ya hemos visto cómo hacer esto cuando iniciamos un nuevo proyecto. Hacemos el go mod init y nos vamos a crear un main.go que debe tener el package main y una función main. Entonces, como pequeña introducción, vamos a hacer grande esto un momento. Las estructuras condicionales, de control condicionales, permiten ejecutar bloques de código de forma selectiva, según si se cumple o no una condición. En Go, y como en otros lenguajes de programación, son importantes, ya que nos permiten bifurcar y crear diferentes caminos. ¿Ya? Precisamente en Go, los condicionales son simples y claros. No se requieren paréntesis en las condiciones y se usan llaves para delimitar los bloques, lo que mejora la legibilidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Estructuras de controles básicas. Tenemos lo que es la sentencia if y else. Entonces, la característica en Go particularmente del if y el else, que vendría siendo if sí y else es el caso contrario si no se cumple este sí. Entonces, como habíamos dicho antes, no es necesario encerrar la condición entre paréntesis que va junto al if. Se usan llaves para delimitar el bloque de código y es común usar declaraciones cortas antes de la condición para inicializar variables locales en la rama if. Ya vamos a ver eso es genial. Podemos inicializar una variable dentro de un if y así nos ahorramos el paso de inicializar y comprobar en una sola línea. Y el else se usa para el caso contrario, cuando la condición del if no se cumple. Aquí hay un pequeño ejemplo que vamos a ir haciendo juntos por acá. Entonces voy a volver a esto al tamaño normal y voy a cerrar, voy a cerrar por aquí la barra lateral. Ok, entonces en nuestra función main vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, primero hagamos una declaración larga del if y luego una corta con la variable incluida. Ok, entonces vamos a hacer aquí, vamos a declarar una variable. Ok, primeramente, para tener algo con que trabajar, vamos a poner una variable que se llame edad. Vamos a declarar una variable. Esa variable se va a llamar edad. ¿Ya? Y le vamos a igualar con la declaración corta, que es los dos puntos y el igual, por ejemplo, a 20 años. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un if para comprobar si la edad es de un mayor de edad o de un menor de edad. Entonces, ¿cómo se hace el if? Simplemente ponemos if, espacio, y no va ningún paréntesis. Si ustedes no han trabajado con otro lenguaje de programación, como C# o Java, casi es normal que haya un paréntesis después del if, pero en este caso no. Entonces, vamos a poner edad, que es nuestra variable, y vamos a comprobar si edad es mayor o igual a 18. Ya. Vamos a comprobar, vamos a abrir llaves y vamos a poner que entonces edad, si es mayor o igual a 18, vamos a imprimir en consola, vamos a traer el fmt.println
Y vamos a imprimir justamente lo siguiente. Vamos a poner es mayor de edad. ¿Ya? Ahora, esto entraría aquí al if si se cumple esta condición booleana. Al final esto devuelve, recuerden cuando vimos los booleanos, un true o un false. Yo puedo hacer un caso contrario. ¿Qué pasa si esta condición no se cumple? Yo puedo capturar cuando esta condición no se cumple, que se ejecute algo más, ¿ya? Y eso precisamente lo hacemos con el else. El else se pone justo después de la llave del if, hacemos un espacio y ponemos else. Y le abrimos sus propias llaves también al else. ¿Ok? Voy a entrar acá y dentro del else ocurrirá el caso contrario del if. Entonces, si en este caso el if está evaluando si es mayor o igual a 18, es mayor de edad, si no se cumple significa que va a ser menor. Por tanto, aquí yo puedo imprimir, me voy a copiar esto para ahorrar espacio, y voy a imprimir es menor de edad en este caso. Así podemos comprobar rápidamente eso. Vamos a ejecutar nuestro código. Ábranse una terminal. Voy a abrirla abajo mejor para que haya más espacio. Y vamos a correr el código como les había enseñado con el go build. Go build. Vamos a construir el main.go, que es nuestro archivo principal. Y luego que se construya vamos a ejecutar el archivito binario que se lanza, que casi siempre coge el nombre de el archivo que estamos compilando, en este caso el main.go, por lo tanto el archivo se llamará main, sin la extensión ya .go. Entonces vamos a poner el asperson y como se va a crear en el mismo root, en la ruta relativa, voy a mandar a ejecutar ese main. Ejecuto y dice que es mayor de edad. Perfecto, está bien nuestro código. ¿Qué pasa ahora si yo pongo aquí en vez de un 20, vamos a poner un 8, ¿ya? 8 años. Vamos a ejecutar otra vez el código. Y ahora sale es menor de edad. ¿Por qué? Porque entró en el else en este caso. Ok, entonces así ese es un uso súper básico. Ahora, hay una parte un poquito más conveniente que es un if, justo aquí me lo está recomendando, un if con declaración de variable incluida, ¿ya? Un if con declaración de variable incluida. Entonces, vamos a recrearlo de arriba, pero haciendo ese paso que nos va a ayudar a simplificar el código. Voy a comentar el código de arriba y vamos a poner aquí debajo lo siguiente. Vamos a poner if edad, que es el nombre de mi variable, la inicializo normalmente como haría, que es con el 2 puntos igual. Si eso es igual, ahora sí pongámosle 21, por ejemplo, ¿ya? Hasta ahí está la inicialización de la variable. Ahora yo tengo que poner un punto y coma para indicar que ahí se acaba la inicialización y ahora va a empezar la condición en base a esa variable. Entonces voy a poner edad es mayor e igual a 18. ¿Ok? Entonces esa es mi condición. Ahora ya puedo abrir las llaves del if. Voy a abrir las llaves. Fíjense cómo está. Primero se declara la variable aquí arriba. Primero la declaramos. Luego ponemos un punto y coma para decir que hasta ahí es la declaración. Y luego usamos esa misma variable en la misma línea para hacer el condicional. Entonces eso nos ahorra una línea más de código. Entonces aquí imprimiríamos pues esto de aquí. Lo de abajo ya sí sería igual, tanto el if como el else. Voy a llevarme esto de acá y lo voy a pegar por aquí. Voy a borrar esto y voy a descomentarlo. No lo quería borrar, lo quería descomentar. Bueno, por alguna razón no se quiere descomentar, así que hagámoslo manual.
Ya, ahí está. Entonces ven, es un poco más corto porque nos ahorramos la declaración de la variable en una línea aparte, sino que lo hacemos junto. ¿Ya? Entonces, como mejores prácticas, ¿sí? Hay que colocar la declaración y la condición en la misma línea cuando tenga sentido para reducir el alcance de las variables. Porque, ojo, esta variable de edad, ya hablaremos un poco más adelante del alcance de las variables. Pero la variable que yo creo en el if solo se puede utilizar dentro del contexto del if y obviamente del else. Pero si yo hago por acá y yo quisiera hacer un print, me voy a llevar un print acá. Si yo quisiera hacer un print de la variable edad, estando de ya fuera del contexto del if y el else, y trato de poner edad acá, me va a decir que no está definida. ¿Por qué? Porque el alcance o el scope, como se le conoce, de esta variable, solo vive dentro de estos condicionales. Entonces, eso también me evita crear variables globales. Esa es una ventaja que tiene. ¿Ya? O sea, eso para que lo tengan en mente, porque si ustedes crean una variable aquí con la intención de utilizarla en otro lado, no van a poder. Ahí sí tienen que hacer como hicimos arriba, acá, y crear una variable más global. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poquito de la sentencia else if o if else, como ustedes le quieran llamar, que básicamente permite evaluar múltiples condiciones en cadena. Cada condición se evalúa en orden y se ejecuta el bloque correspondiente a la primera que resulte verdadera. Aquí vamos a ver un ejemplo y lo vamos a hacer. Por ejemplo, por una calificación. Si la calificación es mayor o igual a 90, sobresaliente. Ahora viene la parte nueva, else, pero ahora viene un if. O sea que dentro del caso contrario de este if, también estamos haciendo una propia condición. Caso contrario, si calificación es mayor o igual a 80, imprimo esto. Otro más y voy encadenando. Puedo ir encadenando hasta donde yo quiera. Caso contrario, si calificación es mayor o igual a 70, hago esto. Y al final de toda la cadena de else if, puedo poner un else. Y este else entra cuando no se cumple ninguno de los que estuvieron acá arriba. ¿Ya? Es un caso ya que no tomamos en cuenta y mandamos un mensaje casi siempre genérico. Entonces vamos a hacer esta parte. Como mejores prácticas, ordenar las condiciones de mayor a menor para evitar evaluaciones innecesarias. Claro, aquí siempre empezar con en este caso como son números, empezar siempre con las evaluaciones de los números más grandes e ir bajando para que tenga más sentido. Y usar el else if para encadenar condiciones y un bloque else para el caso por defecto, que es el que le comentaba. Este else es el conocido caso por defecto, que es el caso cuando ya no estamos seguros o ya no estamos evaluando ninguna condición en específica y solo queremos devolver un mensaje genérico. Entonces vamos a hacerlo. Hagamos esa parte. Voy a poner por acá, vamos a comentar esta parte de aquí para que no nos haga ruido en la consola. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí no necesito esto. Ya. Vamos a poner la variable calificación. Ven, aquí sí tiene sentido crear calificación como una variable en un scope o un alcance más global. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la voy a utilizar muchas veces abajo. Pero igual también podríamos ponerle. Entonces ahí está a criterio de ustedes. Hagámosle como el ejemplo. Calificación. Ya, igual, perdón, antes del igual siempre recuerden el dos puntos igual. Ahí sí. Igual a 85 como está en el ejemplo. Y ahora vamos a empezar a evaluar. If calificación. Ahí está. Es mayor o igual a 90. Ok. Mayor o igual a 90. Abrimos llaves. Llaves por acá. ¿Qué vamos a hacer si es mayor o igual a 90? Vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a imprimir eso que tenemos acá. Me lo voy a llevar, lo voy a traer acá. Correcto. Sobresaliente. Ahora empecemos con los else if. Vamos a hacer el else if. Y viene otra nueva condición. Calificación. Ahí está. Si calificación es, ahora en este caso es mayor o igual a 80. Ven cómo vamos descendiendo en orden de mayor a menor las condiciones. En este caso vamos a ponerle las llaves y vamos a ponerle el notable, es el que tenemos por acá. Tenemos otro else if, en este caso calificación sería si es mayor o igual a 70, ¿sí? Abrimos sus llaves correspondientes y vamos a imprimir esto. Imprimimos y ahora vendría el caso contrario, else. ¿Qué pasa si no entró en ninguna de las de arriba? Si no es mayor o igual a 90, ni mayor o igual a 80, ni mayor o igual a 70. Es decir, todo lo que esté por debajo de 70 va a entrar acá. ¿Ya? Entonces, llaves, abro llaves. Y aquí vamos a poner que necesita mejorar porque no se acepta una calificación tan baja, que sería menor de 70. ¿Ya? Vamos a poner su calificación es menor de 70 y mantengamos el necesita mejorar. Salvo los cambios y miren cómo quedaría. Vamos encadenando los else if hasta llegar a un else final, que es el caso ya por default, por así decirlo. Ya, entonces vamos a correr este programa. Vamos a correrlo con el comando que tenemos. Y dice que tiene un notable. ¿Por qué? Porque no es mayor o igual a 90. Entonces no entra aquí. Se va a este que está acá. ¿Es mayor o igual a 80? Sí. Entonces ya entra e imprime este. Y ya no se sigue ejecutando lo demás que hay abajo. En cuanto entra en uno, ya no sigue la cadena. Eso también deben tenerlo en cuenta. Por ejemplo, vamos a ponerle un valor de 5, que es súper mega bajo. Y vamos a poner acá. Ahora dice, su calificación es menor a 70, necesita mejorar. ¿Por qué? Porque no entró ni aquí, no entró acá, no entró acá. Como no entró en ninguna de las condiciones encadenadas, ya lo último que le queda es el else. Entonces, por eso entra por acá. ¿Ya? Y si le pongo 100, entraría al primero. 100 vamos a ponerle. Salvo los cambios. Y ven, entra el primero. Así funciona. Ya, ahora, como ven, esto de encadenar una variable puede hacerse un poquito engorroso porque si vamos necesitando más y más evaluaciones, tenemos que poner else if, else if, else if a cada rato. Y entonces el código se va haciendo un poco más difícil de leer. Entonces, mejor para eso lo que vamos a utilizar es otra estructura de control que hay en muchos lenguajes de programación y que tenemos en Go también, que es la estructura de control switch. Entonces, el switch es mejor para cuando tienen muchos casos posibles, para evaluar para el valor de una variable. Entonces, las ventajas que tiene es que proporciona una sintaxis más limpia y legible para múltiples condiciones. Los casos se evalúan de forma secuencial, es decir, de arriba hacia abajo. Y el switch termina automáticamente después del primer caso que coincida. En este caso, sin necesidad de poner un break como en otros lenguajes. Vamos a ver su sintaxis básica, que es esta de acá. Es switch, que es la palabra clave, y una variable. Esta variable es la que vamos a evaluar los posibles casos. Imagínense que aquí está calificación. El caso 1, la calificación es igual a 90. Caso 2, la calificación es igual a 70. Y así. Y hasta que llegamos al default. El default vendría siendo ese último else que vimos antes. Si no se ejecuta ningún caso de esto, si no entra en ningún caso, al final va a entrar en el default. ¿Ya? Que es el código si no coincide con ningún caso.
Para este ejemplo podemos hacer uno bien interesante que es de los días de la semana. Si tenemos una variable que se llame día, por ejemplo, y la inicializamos en martes, eso es un string, podemos hacer un switch y para comprobar si es día laborable o fin de semana. Entonces miren cómo yo puedo hacer switch día. Ok, día es la variable que voy a evaluar y tiene el valor actual de martes. Case, yo puedo separar varios valores que puede tener ese caso por coma. Entonces en este case yo puedo evaluar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Ya? Si eso se cumple, si está dentro de estos valores, él va a evaluar, está en lunes, está en martes, está miércoles, está jueves, está viernes. Y si coincide con algunos, va a entrar en el caso y ejecutaría este, es un día laborable. El otro caso sería sábado y domingo. Si en vez de martes aquí yo le pongo sábado, no entra a este caso, pero sí entra a este de aquí abajo. Y si yo pongo algo que no es un día de la semana, entraría en el default, que es este de aquí, día desconocido. Entonces, vamos a replicar esto más o menos en nuestro código para que lo vean en vivo en Go. Vamos a minimizarle esto un poquito. Y lo mismo, vamos a comentar esta parte de acá. Vamos a ponerle que esto fue el uso del else if. Else if. Y vámonos abajo a poner ahora sí switch. ¿Sí? Vamos a poner el switch. Ya, de hecho se me creó el switch con todo ahí. El snippet. Ya. A ver. Vamos a ver entonces ahora el switch. ¿Ok? Vamos a hacer ese ejemplo que teníamos. Declaremos la variable. Día. Día va a ser igual a... Vamos a ponerle... Es más, para hacerlo un poco interesante y diferente al ejemplo, ¿qué les parece si evaluamos día como número? Por ejemplo, el lunes es 1, martes 2, 3, 4, 5 sería viernes y 6 y 7 sería sábado y domingo. Entonces hagámoslo así para hacer un poco diferente del ejemplo. Entonces, vamos a poner aquí igual y vamos a empezar con el día 3 que sería el miércoles. ¿Ya? Entonces vamos a hacer switch día, que es la variable que quiero evaluar, y ahora abro unas llaves, las llaves del switch. Ok, estas son las llaves del switch. Y dentro vamos a ir poniendo los case. Entonces vamos a poner la palabra clave case. Case. Hago un espacio y luego por comas separo los posibles valores que yo voy a evaluar en este caso. Por ejemplo, aquí si es día de la semana, puede ser 1, puede ser 2, 3, 4 y 5. Y pongo el punto y coma. ¿Ok? Después de, perdón, no punto y coma, 2 puntos. Cuando ya termino de poner los valores del case, siguen los 2 puntos. Y de esos 2 puntos, ahí sigue lo que pasará si se entra acá. Entonces voy a hacer un espacio abajo y lo que pasará es que voy a imprimir esto que está acá. Esto de que es un día laborable. ¿Ya? Ahora, vamos a poner otro case. El otro case sería, si el número de día es 6 o 7, pongo los 2 puntos y vamos a imprimir que es fin de semana. Y ahora vamos a hacer el caso default. Si no entra en ninguno de esos casos, vamos a hacer un default. Del default también tiene sus 2 puntos. Pongo un enter y abajo vamos a imprimir día desconocido. Por ejemplo, si se ingresa un 100 o algún número que no corresponde a lo que estamos evaluando. Entonces quedaría así. Switch día, el case para los días laborables, el case para los fines de semana y un case, digamos que es el default, que es cuando no entra en ninguno de los cases que yo puse arriba. ¿Ya? Entonces, voy a comentar esto de acá, de la calificación, para que se imprima lo del switch nada más. Vamos a imprimir. Vamos a hacer el go build.
Y dice que es un día laborable porque le puse el 3, que sería el miércoles. Pero ¿qué pasa? Vamos a cambiarle. Si le pongo el 7, ¿ya? Vamos a correrlo. Ahí dice es fin de semana. ¿Ven? Sí está funcionando. Y si le pongo un número que no estoy tomando en cuenta, por ejemplo, vamos a ponerle aquí el 199, ¿ya? Que es un número que no estoy tomando en cuenta. Vamos a ejecutar. Y dice día desconocido, porque entra al caso de default. Entonces ven cómo funciona el switch. Y que el switch es, como ven, para cuando tengo muchos casos. Si yo tengo muchos casos para evaluar el valor de una variable, en vez de estar utilizando else if, es mejor utilizar un switch, ¿ya? Entonces, algunas de las mejores prácticas es agrupar varios casos que ejecuten el mismo bloque de código, como vimos aquí, varios casos, ¿ven? El caso 1, 2, 3, 4, 5 y todos caen acá. Eso es una buena práctica. Usar el default para manejar situaciones inesperadas, justo lo que estamos haciendo acá. Y evitar condiciones complejas en cada caso. En su lugar, utilizar expresiones simples y claras, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, podría complicarle un poco más y pongo que el día es diferente así, por ejemplo, esto que me sugiere Copilot, ¿ya? Entonces, de hecho esto ni siquiera me deja porque en los case siempre va el valor de la variable y esto arroja un booleano, entonces ni siquiera me dejaría poner una condición por defecto, ¿ya? Entonces siempre condiciones claras. ¿Cómo están ahí? Por si acaso tienen la duda de si se podía hacer aquí una condición. No, aquí solo se pueden hacer en el case, ya, poner los valores del mismo tipo de la variable, porque lo que yo estoy evaluando es el caso del posible valor que puede tener esta variable, ¿ya? Conclusión, vamos a ver que el if y el else if son herramientas básicas para evaluar condiciones. Permiten declarar variables locales en la propia condición, como vimos, lo que puede ayudar a limitar el alcance de las variables y mejorar la legibilidad. Y en cambio el switch proporciona una manera elegante y un poco más eficiente de manejar múltiples casos sin tener que encadenar muchos if-else, y se recomienda su uso cuando se evalúan múltiples valores para una misma variable. Entonces, eso sería en esta clase bastante sencilla lo que son las estructuras de control condicionales. En la próxima clase vamos a ver las estructuras de control que son en bucle. ¿Ya? Vamos a ver lo que son los bucles y qué tipos de bucles existen acá en Go. Básicamente un bucle es una línea de código que ejecuta otro código un número de veces predefinido. ¿Sí? Lo repite esa línea de código un número de veces predefinido, según una condición que se cumpla. Por eso primero teníamos que ver las condiciones. Según una condición se va a repetir el código. Pero eso ya va a ser para la próxima clase. Espero les haya quedado claro el tema de las estructuras de control condicionales y en qué momento y en qué lugar podemos utilizar el if con el if-else y el switch. ¿Sí? Entonces eso sería por el video de hoy. Se despide Codecrafter. Denle like al canal y suscríbanse.